Bien, en esta semana número 12 vamos a hacer el tema de potencial eléctrico y el de condensadores. Vamos entonces con el potencial eléctrico. Vimos la semana pasada que una carga positiva o negativa genera en su entorno un campo eléctrico. Allí el campo eléctrico hay que tener en cuenta que es una cantidad física vectorial, ¿correcto? Ahora, en esta semana vamos a analizar el potencial eléctrico, que también es originada por una carga. Esa carga puede ser positiva o puede ser negativa, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que el campo eléctrico es una cantidad física vectorial, por lo tanto, tiene una magnitud y una dirección, en tanto que el potencial eléctrico es una cantidad física escalar, o sea, únicamente tiene un valor numérico, con su respectiva unidad de medición, pero carece de dirección. Por ejemplo, voy a conocer el potencial eléctrico para una carga. Tengo aquí una carga Q que puede ser positiva o negativa y quiero conocer el potencial eléctrico que esta carga genera a una cierta distancia R o en el punto P. Entonces planteamos que el potencial eléctrico es igual a la constante K por la carga entre la distancia. Tengan presente un detalle. Aquí se observa que esta carga se encuentra sin el valor absoluto. Esto quiere decir que si la carga es positiva, va a generar un potencial eléctrico positivo. Y si la carga eléctrica es negativa, entonces va a generar un potencial eléctrico negativo. Y es que aquí la carga se considera en esta expresión con todo y su signo, ¿correcto? Ahora, este potencial eléctrico en el sistema internacional se mide en voltio, que va a ser expresado con la letra V. Hasta ahí tenemos el potencial que origina una carga. Ahora, muchas veces ustedes van a ver en algunos problemas, les van a decir algo así, como que una carga es desplazada desde el infinito hasta un punto P. Les van a indicar, determine por ejemplo el trabajo para trasladar una carga desde el infinito hacia un punto P, por ejemplo. Entonces allí va a ser necesario conocer el valor del potencial eléctrico en el infinito. Y se plantea lo siguiente, aquí como una observación. Sé que el potencial es igual a la constante K por la carga entre la distancia. Pero si esa distancia tiende al infinito, entonces este cociente tiende a cero. Por eso que tenga presente que el potencial en el infinito, por definición, se le va a considerar igual a cero. ¿Sí? Entonces, ojo, tengan presente que el potencial eléctrico en el infinito se le va a considerar igual a cero. Bien, esto es con respecto a una carga. Ahora, ¿qué sucedería si tuviéramos dos o más cargas eléctricas? Entonces planteamos aquí lo siguiente. Por ejemplo, tengo una carga 1 y una carga 2 y quiero conocer el potencial eléctrico en el punto P. Entonces planteamos que el potencial eléctrico en el punto P es igual al potencial que origina la carga 1 en el punto P más el potencial eléctrico que genera la carga 2 en el punto P. ¿Y cómo se evalúa ese potencial eléctrico debido a una carga? Como la constante K por la carga entre la distancia. Es por eso que el potencial V1 es la constante K por la carga 1 entre esa distancia R sub 1. Y el potencial eléctrico de la carga 2 es la constante K por la carga 2 entre esa distancia R sub 2. Notar aquí que las cargas en esta expresión se encuentran sin el valor absoluto. Es por eso que nuevamente se va a considerar el signo de la carga, ¿correcto? Se va a considerar aquí el signo de la carga. Y si tuviéramos más de dos cargas, 3, 4, etcétera, entonces, ¿cómo conocer el potencial en un punto P? Por ejemplo, tenemos dos formas. Una de ellas nos dice que es igual a la sumatoria de los potenciales eléctricos que generan cada una de las cargas. Y la otra sería igual a ¿quién? A la sumatoria del producto de la constante K por la carga entre la respectiva distancia. Entonces ahí tenemos lo que corresponde al potencial eléctrico para una carga, para dos o más cargas eléctricas. Hasta aquí pueden tomar la captura.
Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Entonces, ojo, tengan presente que el potencial eléctrico es una cantidad física escalar, ¿correcto? Escalar. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Uy, un ratito, un ratito. Ya, ahí. Tenemos problema número 2. Sí, anoten ahí problema número 2. Nos dice lo siguiente, dos partículas con cargas, carga 1 negativa y la carga 2 positiva, están ubicadas tal como se muestra en la figura. Si el potencial eléctrico en el punto P es 0, pregunta, determine la distancia X. Muy bien. Entonces nos indican aquí que el potencial eléctrico en el punto P es igual a 0. Con esa información quiero conocer el valor de X. Ahora aquí un detalle. Se observa que la distancia de separación de la carga 1 hacia la carga 2 es de 5 centímetros y la distancia que hay de la carga 1 hacia el punto P es igual a X, que es justamente lo que queremos conocer. Entonces, por geometría, segmentos, primera semana, tenemos que si todo vale como 5 centímetros y la distancia de la carga 1 hacia P vale como X, eso quiere decir que la distancia de la carga 2 hacia el punto P vale como 5 menos X. Bien, continuamos. Y vamos a utilizar la condición del problema, que el potencial eléctrico en el punto P es 0. ¿Cómo se evalúa ese potencial en el punto P? Como la suma del potencial que origina la carga 1 en P más el potencial que origina la carga 2 en P. Por dato, el potencial en el punto P, ¿cuánto vale? 0. Ahí está 0. ¿Es igual a quién? Al potencial que origina la carga 1 en P, que es a su vez la constante K por la carga 1 entre la distancia, en este caso X, más el potencial que origina la carga 2 en el punto P. Y esto es la constante K por la carga 2 entre la distancia. Esa distancia es 5 menos X. De aquí se puede cancelar esa constante K. Y luego con lo que me queda, reemplazar el valor de las cargas. ¿Cuánto vale la carga 1? Menos un microcoulomb. Ahí está, menos un microcoulomb. Ojo, que las cargas aquí se incluyen con su signo, ¿correcto? Más ahora por aquí, la carga 2. ¿Esa carga 2 cuánto vale? 4 microcoulomb. Ahí está, 4 microcoulomb. Microcoulomb se cancela. Y luego por acá, este menos 1 sobre x puede pasar al otro lado de la igualdad. Y obtenemos esto. 1 sobre x es igual a 4 sobre 5 menos x. Ahí multiplicamos en aspa y tenemos entonces 5 menos x es igual a 4x. De ahí tenemos que este menos x pasa al otro lado y tenemos ahí 5x igual a 5. Quinta y quinta. Y finalmente x es igual a 1 centímetro. Esa sería entonces la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tengan presente que para el tema de potencial eléctrico se considera el signo de la carga. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces tengan presente que ya he planteado el problema 2. Más adelante vamos a hacer el problema número 1. Y ahora voy a plantear el problema número 4. Y más adelante voy a hacer el número 3. Nos dice, dos partículas con cargas eléctricas, 2Q y la otra menos Q, se sitúan en los vértices de un triángulo equilátero de lado L igual a 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Si Q es numéricamente igual a 2 microcoulomb, determine el potencial eléctrico en el baricentro. Por geometría,
El punto baricentro es el punto donde concurren todas las medianas. Entonces aquí vamos a trazar algunas medianas. Estas interceptan en el punto baricentro, en este caso el punto G. Quiero conocer entonces el potencial que originan las cargas positiva y negativa en el punto baricentro. Para eso, ¿qué falta conocer? Las distancias. Faltaría conocer cuánto vale esta distancia de la carga positiva hacia el punto baricentro y también esta distancia de la carga negativa hacia el punto baricentro. Pero se trata en este caso de un triángulo recto, de un triángulo equilátero. Se trata aquí de un triángulo equilátero. Entonces va a cumplir ciertas propiedades geométricas. Veamos. Una de ellas ya conocida, de que como este es el punto baricentro, entonces esta mediana se va a repartir en una relación de 2 a 1. O sea que si yo asumo que esto es como 2R, este otro vale como R. Y de igual manera, si este vale como 2R, este vale como R. Entonces la distancia que hay de las cargas hacia el punto baricentro es como 2R. Y ahí planteamos, el potencial en G, o en el punto baricentro, es el potencial que origina la carga 2Q en G más el potencial que origina la carga menos Q en G. ¿Y cómo se evalúa ese potencial? Como la constante K por la carga entre la distancia. Ahí tenemos la constante K por la carga 2Q entre la distancia que vale como 2R, más el potencial de la carga negativa, que es la constante K por esa carga negativa entre la distancia, que también vale como 2R. Aquí tengo dos fracciones homogéneas y eso yo lo puedo sumar fácilmente. Entonces colocamos un mismo denominador y sumamos los numeradores. Y obtenemos aquí que el potencial en el punto baricentro es la constante K por Q entre 2R. La constante K se conoce, Q también se conoce. ¿Qué es lo que falta conocer? El valor de R. Lo que tenemos es el valor de L. Ahora, como se trata de un triángulo equilátero, quiere decir entonces que las medianas han bisecado a los ángulos. O sea que si el ángulo interior es 60 grados, por ser un triángulo equilátero, entonces este ángulo, por ejemplo, es 30 grados. Todo este es 60 grados. Y bueno, aquí 90 grados. Ese triángulo rectángulo que se ha formado lo voy a extraer. Y lo tengo para aquí arriba. Ahí está 90 grados, 30 grados y por acá 60 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué se observa? Que 90 se le pone como L, que es la hipotenusa. Ahí lo tenemos en el triángulo, aquí arriba. A 90 se le pone como L. A 30 se le pone la mitad de la hipotenusa, o sea, L medios. Y a 60 se lo pone como ¿quién? Como L medios raíz cuadrada de 3. Pero todo él equivale a ¿cuánto? Todo este lado equivale a ¿cuánto? Justamente equivale a 3R. ¿Sí? Todo ese lado equivale a su vez a 3R. Es por eso que tenemos por aquí lo siguiente. Nos dice de la figura 3R es igual a L medios raíz cuadrada de 3. Hasta aquí nada más, una pequeña pausa. Hasta aquí nada más. ¿Me dejo entender con la idea? Pulgar arriba, hasta aquí. ¿Me dejo entender con la idea de la parte geométrica? Sí, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Ahora reemplazamos el valor de L. L nos dice que es 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Ahí lo reemplazamos. Entonces, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso nos da 3. Con el 3 de aquí se cancela. Y 4 entre 2 nos va a dar 2 centímetros. Ya sé cuánto vale R. Entonces ya podemos reemplazar todo en la expresión número 1. Entonces reemplazando tenemos la constante K, 9 por S a la 9. Por Q, ¿cuánto vale Q? 2 microcoulomb. 2 micro 10 a la menos 6. Entre 2 veces R. Ahí está 2 veces R, que es 2 centímetros. Ahí está 2 centi. Centi es el factor 10 a la menos 2. Evaluando esto se obtiene un potencial eléctrico de 4,5 por 10 a la 5 voltios. Esa sería finalmente la respuesta al problema número 4. Hasta aquí pueden tomar la captura
Entonces he planteado el problema 2, el problema 4, queda pendiente el problema 1 y el problema 3. Si ustedes observan aquí, para el potencial de la carga 2Q y menos Q, se ha colocado con todo y su signo, ¿correcto? Ahí se considera con todo el signo de la carga. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y ahora, brevemente, con respecto a la energía potencial eléctrica. Hemos visto en su momento algunos tipos de energía, como la cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica. A esa lista de energías ahora tenemos que agregar la energía potencial eléctrica, o también conocida como la energía potencial electrostática. Esto se da cuando dos cargas, por ejemplo, interactúan. Aquí tenemos las cargas 1 y 2 que se encuentran separadas una cierta distancia r. Debido a esto, debido a esa interacción, las cargas van a tener una cantidad de energía potencial eléctrica. Esto sencillamente se evalúa como la constante K por la carga 1 por la carga 2 y entre la distancia que la separa. Únicamente entre la distancia que la separa. Esto les comento por qué motivo. Supongamos que ustedes se emocionan, vamos a suponer, y colocan aquí constante K por la carga 1 por la carga 2 y entre la distancia al cuadrado. ¿Esa expresión en qué se habrá convertido? Esa expresión en qué se habrá convertido? Constante K por la carga 1 por la carga 2 entre R cuadrado. O sea, entre la distancia al cuadrado. ¿Eso en qué se habrá convertido? ¿Reconocen esa expresión? Esto lo vimos, creo, la semana pasada. Constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. Si ustedes lo reemplazan así, lo que estarían obteniendo es la fuerza electrostática o la fuerza eléctrica que existe entre dos cargas. Pero aquí, ojo, pero aquí simplemente se evalúa entre la distancia, nada más. Y eso nos va a dar como resultado la energía potencial eléctrica. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura y tener presente que como esta es la energía en el sistema internacional, se mide en Joule. También notar ahí que las cargas 1 y 2 en esa expresión se encuentran sin el valor absoluto. Por eso nuevamente aquí se va a considerar el signo de la carga. Si la carga es negativa, con su signo negativo. Si la carga es positiva, con su signo positivo, según corresponda. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora la diferencia de potencial eléctrico o también conocido como voltaje. Justamente para esta parte he conseguido un meme. Nos dice, por ejemplo, aquí a la izquierda, nos dice voltaje, dice tensión eléctrica y también indica diferencia de potencial. Los tres son sinónimos, los tres hacen referencia a lo mismo, pero es más refinado decir diferencia de potencial, pero también se puede decir voltaje, ¿correcto? Cualquiera de los tres es válido, los tres nos representan lo mismo. Ahora sí, vamos con lo que corresponde a la diferencia de potencial eléctrico. Para esto, en cierta región del espacio, vamos a tener líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, aquí hacia la derecha. Ahí tenemos líneas de campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico tienen asociado líneas o también llamadas superficies equipotenciales. Equipotencial siempre cruza de forma perpendicular al campo eléctrico. Por ejemplo, aquí,
Les voy a proponer dos líneas o dos superficies equipotenciales. Esta de color rojo, que la asigno potencial VA, y esta de color azul, que la asigno potencial VB. Esas dos líneas o superficies equipotenciales sí o sí, deben de cruzar de forma perpendicular al campo eléctrico. Esa es una propiedad de toda línea o de toda superficie equipotencial, que siempre cruza con el campo eléctrico de forma perpendicular. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer que marquen la relación correcta del campo eléctrico con una línea o una superficie equipotencial. ¿Qué pasaría si en una de esas alternativas les muestran líneas del campo eléctrico hacia la derecha, como se muestra aquí, y este trazo de color lila? ¿Ustedes marcarían esto como respuesta? Esta recta de color lila representa aquí una línea o una superficie equipotencial. ¿Marcarían eso como respuesta? A ver, ¿alguna opinión por ahí? ¿Marcarían esto como respuesta? No creo. Así es. Muy bien. Así es. Perfecto. Perfecto, señorita Rita. No. ¿Por qué no? Porque como les había comentado, toda línea o superficie equipotencial siempre cruza el campo eléctrico de forma perpendicular. Pero aquí se observa que no es de forma perpendicular. Aquí está formando un cierto ángulo. Por lo tanto, esto no corresponde a una línea o una superficie equipotencial. Entonces, eso no marcarían como respuesta. Tendrían que marcar una como esta de color azul o este color rojo, cualquiera de las dos. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿por qué se le llama línea equipotencial? Esa palabra equi o esa parte equi hace referencia a igual, línea de igual potencial eléctrico. Quiere decir lo siguiente. Vamos a marcarlo aquí. Por ejemplo, voy a marcar aquí un punto M y un punto N. Se observa que los puntos M y N son parte de esta línea equipotencial de color azul. Y como dice X, o sea, de igual potencial eléctrico. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el potencial eléctrico en el punto M debe ser igual al potencial eléctrico en el punto N. Y estos a su vez al potencial asignado, VB. Por eso se le conoce como una línea o una superficie equipotencial, ya que en cualquiera de esos puntos de esa línea tendrán el mismo valor del potencial eléctrico, ¿correcto? De ahí ese nombre, línea equipotencial. Bien, entonces hasta el momento hemos relacionado el campo eléctrico con líneas equipotenciales. Ahora, también es necesario reconocer qué potencial eléctrico es mayor y por ende cuál es el menor. Para esto les voy a dar un tip, una idea. Siempre, ojo, siempre el valor del potencial eléctrico decae, disminuye, decrece en valor en la dirección del campo eléctrico. Siempre, siempre, siempre el valor del potencial eléctrico decrece, disminuye en la dirección del campo eléctrico. Entonces aquí se observa que el campo eléctrico está orientado hacia la derecha. Entonces, en esa dirección, el valor del potencial eléctrico está disminuyendo. Por ese motivo, el potencial eléctrico en el punto B debe ser mayor que el potencial eléctrico en el punto A o el potencial VA. Por eso tenemos esto. ¿Y por qué es importante reconocer qué potencial es mayor y cuál es el menor? Es que aquí nos dice la diferencia de potencial eléctrico. O sea, voy a definir una resta entre dos potenciales. ¿Cómo se va a definir esa resta de esos dos potenciales? Sencillo. Potencial eléctrico mayor menos el potencial eléctrico menor. Eso es justamente la diferencia de potencial. Y eso a su vez va a ser igual a ¿quién? A la magnitud del campo eléctrico por la distancia de separación
entre ambas líneas o entre ambas superficies equipotenciales. Pero un detalle, esa distancia D, ojo, esa distancia D no es cualquier distancia. Esa distancia D no es cualquier distancia. Me explico. Voy a trazar aquí dos rectas paralelas. ¿Sí? Voy a trazar aquí dos rectas paralelas. Esa de color azul y esta otra de color lila. Voy a realizar aquí tres trazos. Uno de ellos realmente me representa la distancia, geométricamente hablando. Por hacer esta de color negro, por hacer esta de color verde, o tendría que ser esta otra de color marrón. ¿Cuál de las tres representa mejor geométricamente la distancia de separación? Uy, perdón. Entre ambas rectas paralelas, esa de color celeste y esta otra de color lila. ¿Cuál de ellas? ¿La de color marrón, negro o verde? O ninguna, o cualquiera de ellas da lo mismo. A ver, ¿alguna opinión? Esto lo van a ver quizás con mayor detalle en su curso de geometría, cuando lleguen, por ejemplo, a geometría del espacio. Ahí van a observar, por ejemplo, rectas en el espacio. Así es, muy bien, la de color negro, perfecto. Esto, como les comentaba, lo van a ver con mayor detalle en su curso de geometría. Por ejemplo, si ustedes tuvieran dos rectas en el espacio y quieren graficar la recta que representa la distancia entre ellas, se traza de la siguiente manera. Es otra recta, pero que cruza de forma perpendicular a ellas. Por ejemplo, aquí, la de color negro. Esa es la que realmente representa la distancia. Geométricamente es la que representa la distancia. Y esa distancia justamente la observo aquí. Esta recta de color negro se observa que cruza de forma perpendicular a ambas líneas o ambas superficies equipotenciales. Y esa es realmente la distancia que hay entre ambas. Por eso que tenemos aquí, finalmente, potencial eléctrico mayor menos el potencial eléctrico menor, que es justamente esa diferencia potencial eléctrico, es igual a ¿quién? A la magnitud del campo eléctrico por la distancia. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 1. Entonces planteé al inicio el problema 2, luego fui al problema 4. Ahora vamos a hacer el problema 1 y nos indica lo siguiente. En relación al concepto de potencial eléctrico, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la número 1, el potencial eléctrico es una cantidad física vectorial, al ojo, como quien dice. ¿Cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? A ver, por ahí creo que alguien había comentado. ¿Cómo debería ser la primera proposición al ojo? Falso. Falso, así es. Muy bien, porque como les había comentado, la semana pasada vimos el campo eléctrico. Esa sí es una cantidad física vectorial. En esta oportunidad estamos analizando el potencial eléctrico. Y esta diferencia del anterior, este de aquí, es una cantidad física escalar. Falso. Bien, segunda proposición nos plantea, el potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por una fuerza externa por unidad de carga eléctrica. Bien, vamos a partir de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que es la diferencia de potencial. Ahí está, el potencial eléctrico mayor menos el menor es igual a la magnitud del campo eléctrico por la distancia. Vamos a partir de allí. Ahora, lo que voy a hacer luego
es multiplicar y dividir por una carga Q sub 0. Y no pasó nada, ¿cierto? Y no pasó nada. He multiplicado y dividido por el mismo valor, la misma carga Q sub 0, y no pasó nada hasta ahí. Pero ¿cuál es ahora lo interesante? ¿Por qué he planteado eso? Es que si yo multiplico la carga Q sub 0 por el campo eléctrico, ¿eso qué nos da como resultado? Si yo multiplico la carga por el campo eléctrico, ¿eso qué nos da como resultado? Según la clase pasada. A ver, un poquito para refrescar la memoria. Tengo aquí líneas de campo eléctrico. Y recuerdo, por ejemplo, que yo les propuse aquí una carga positiva o una carga negativa. Cuando hay una carga positiva dentro de esa región con campo eléctrico, este experimenta una fuerza eléctrica, ¿cierto? ¿Y cómo evaluar la magnitud de esa fuerza eléctrica? ¿Lo recuerdan? Eso era la carga en magnitud o en valor absoluto. ¿Por quién? La magnitud del campo eléctrico. Entonces, este producto, carga por el campo eléctrico, ¿qué nos representa? La fuerza eléctrica, ¿correcto? Es por eso que en el siguiente paso, ese producto, carga por campo eléctrico, lo he reemplazado ¿por quién? Por la fuerza eléctrica, ¿sí? Ahora tengo aquí la fuerza eléctrica por la distancia. Si yo multiplico fuerza por distancia, ¿eso qué nos representa? Según clases anteriores, semanas anteriores, ¿qué nos representa el producto de la fuerza por la distancia? La fuerza que actúa sobre un cuerpo durante una cierta distancia que ha sido desplazado. ¿Qué nos representa ese producto? Fuerza por distancia. Y sobre todo cuando la fuerza es de magnitud constante. El trabajo. O sea, en este caso, ese producto nos representa el trabajo ¿de quién? De la fuerza eléctrica. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, que el potencial o la diferencia de potencial es igual al trabajo de la fuerza eléctrica, ojo, el trabajo de la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, con esto último, ¿cómo debe ser esa segunda proposición? ¿Verdadero o falso? Acá observo que el potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico es igual al trabajo de la fuerza eléctrica por unidad de carga. Pero aquí nos dice una fuerza externa, el trabajo realizado por una fuerza externa. Entonces, ¿cómo debe ser la segunda proposición? ¿Verdadero o falso? Ahí debe ser falso. ¿Cuándo sería verdadero? Sería verdadero si es que yo cambio esta palabra externa por la palabra eléctrica o electrostática. Si yo cambio esa palabra, esa palabra externa por la palabra eléctrica o electrostática, ahí recién la proposición sería verdadera. Muy bien, continuamos. Nos dice, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico al ojo. ¿Cómo debe ser la tercera proposición? Al ojo, ¿verdadero o falso? En la diapositiva anterior, justamente les había indicado un tip de cómo deducir, de cómo reconocer qué potencial es mayor y cuál es el menor. Ahí les propuse que el valor del potencial eléctrico siempre disminuye, decae, decrece en la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, la tercera debe ser verdadero. Verdadero. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, ojo, en la segunda proposición nos dice el trabajo realizado por una fuerza externa, por unidad de carga eléctrica. Así tal como está, es falso. Pero si esa palabra externa yo la cambio por la palabra eléctrica o electrostática, ahí esa proposición sería verdadero.
Bien, continuamos. Y ahora vamos con el trabajo de la fuerza externa y el trabajo de la fuerza eléctrica. Para esto, vamos a plantear lo siguiente, que en cierta región del espacio existen líneas de campo eléctrico. Y además, esas líneas de campo eléctrico tienen asociado a él líneas o superficies equipotenciales, VA y VB, ¿correcto? Luego, vamos a colocar en esa región del espacio una carga. A modo de ejemplo, voy a asumir que esa carga es positiva y en particular lo voy a ubicar en el potencial VA. Entonces ahí tenemos una carga positiva, ubicada en este caso en el potencial VA. Muy bien. Según la clase pasada, cuando una carga, ya sea positiva o negativa, interactúa con un campo eléctrico, esa carga experimenta una fuerza eléctrica. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica en igual dirección del campo eléctrico. Y si la carga fuese negativa, entonces esa fuerza eléctrica tiene dirección opuesta al campo eléctrico. En este caso concreto, estamos analizando con una carga positiva. Por lo tanto, la fuerza eléctrica en dirección hacia la derecha, igual que el campo eléctrico. Debido a esa fuerza, la carga, ¿hacia dónde creen que se va a desplazar? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? Si solamente considero esa fuerza que actúa en esa carga positiva, entonces esa carga, ¿hacia dónde creen que se va a desplazar? Por ejemplo, algo análogo con esto es el siguiente caso. Imaginemos que ustedes tienen un objeto alrededor, puede ser un borrador, un lápiz, un tajador, un lapicero, cualquier objeto. Y ese objeto lo elevan una cierta distancia, 10 centímetros, 20 centímetros. Y de pronto lo sueltan, lo liberan. ¿Qué va a ocurrir con ese objeto? Una vez que lo han soltado, que lo han liberado, él se va a desplazar hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque él se está desplazando en la dirección de esta fuerza, que es su propio peso, ¿correcto? Y luego él pues va a impactar en la superficie, en el suelo. Ahí va a impactar. Entonces observo que debido a esa fuerza, que es su propio peso, este objeto se desplaza en esa dirección de esa fuerza. Análogamente aquí, en este caso, considero solamente la fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica está orientada hacia la derecha. Entonces esta carga se va a desplazar en esa dirección de la fuerza, o sea, hacia la derecha. Pero un detalle, yo quiero que la carga se desplace hacia la izquierda. Entonces la carga por sí sola podrá desplazarse hacia la izquierda o análogamente aquí. Una vez que este cuerpo que ha sido soltado impacta en la superficie o en el suelo, por sí solo, este objeto podrá desplazarse hacia arriba. Por sí solo, este objeto podrá desplazarse hacia arriba o análogamente aquí, esta carga por sí sola podrá desplazarse hacia la izquierda. No creo, ni para ese objeto ni para esa carga. Pero yo quiero que este objeto se desplace hacia arriba. Entonces por sí solo no lo va a hacer. Entonces alguien tiene que venir a agarrar ese objeto y desplazarlo hacia arriba mediante una fuerza. Ese alguien se le conoce como un agente externo y ese agente externo aplica una fuerza externa. En este caso, análogamente con la carga, planteamos aquí que la carga, para que se pueda desplazar hacia la izquierda, va a venir entre comillas alguien, va a agarrar esa carga y la va a desplazar mediante una fuerza externa que es dado por el agente externo. Y efectivamente, esta carga luego se va a desplazar hacia la izquierda y en particular va a llegar hasta el potencial VB. ¿Qué ha pasado aquí? Que esta carga ha sido desplazada una cierta distancia mediante la acción de esa fuerza. Entonces esa fuerza externa y a su vez la fuerza eléctrica habrán realizado un trabajo. ¿Cómo calcular el trabajo debido a una fuerza constante? Eso ya lo conocemos, es fuerza por distancia. Eso es lo que ya conocemos.
Pero también existe otra alternativa para conocer el trabajo de la fuerza externa y el trabajo de la fuerza eléctrica. Y planteamos aquí el trabajo de la fuerza externa para desplazar la carga de A hacia B o de un potencial VA hasta un potencial VB es igual a la carga que es desplazada, ojo, la carga que es desplazada por el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Y para el trabajo de la fuerza eléctrica, para desplazar la carga de A hacia B o del potencial VA hacia el potencial VB, es igual a menos la carga que es desplazada por el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja, se va a tener en cuenta el orden, de dónde a dónde es transportada la carga. Por eso que siempre les van a indicar si la carga es desplazada de A hacia B, de M hacia N, de X hacia Y, desde el infinito hacia el punto P, por ejemplo, y de esa manera ustedes van a reconocer el potencial del punto de llegada y le van a restar el potencial eléctrico del punto de partida. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Otro comentario antes de pasar. Observo que ambas expresiones son prácticamente iguales. ¿Qué las diferencia? Que para el trabajo de la fuerza eléctrica, o también conocido como el trabajo del campo eléctrico, lleva el signo menos adelante. ¿Correcto? Lleva el signo menos adelante. De esa manera ustedes van a poder recordar fácilmente ambas expresiones, ya que ambas son prácticamente iguales. ¿Qué los diferencia? El signo menos que va adelante para el trabajo de la fuerza eléctrica. Bien, ahora sí. Tenemos el problema número 3. Nos dice, ¿qué trabajo realiza la fuerza eléctrica en la región de un campo eléctrico uniforme al desplazar lentamente una carga puntual de 20 nanocoulomb desde un punto con potencial 700 voltios hasta otro punto con potencial 200 voltios? Bien, este gráfico que se está planteando no va a ser necesario que ustedes lo grafiquen. Es solamente algo esquemático. Lo que sí va a ser importante es que ustedes reconozcan qué expresión utilizar para hallar el trabajo de esa fuerza eléctrica. Veamos. Perdón. Bien, el trabajo de la fuerza eléctrica, el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a ¿quién? Menos, ahí está el menos ¿quién? La carga que es desplazada. Ahí está. Esto luego por cuánto? El potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Les voy a proponer aquí dos opciones. Una de ellas es la correcta. Opción 1 es aquí 200 menos 700 o la opción 2 es 700 menos 200 voltios. ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Opción 1 o la opción 2? A ver, ¿cuál sería la expresión correcta? ¿Dónde ustedes reemplazarían el valor de la carga? ¿Qué es lo que faltaría únicamente por reemplazar allí? ¿En la expresión 1 o en la expresión 2? Sabiendo que entre paréntesis siempre va el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Aquí nos dice que esa carga es desplazada desde un punto con potencial 700 voltios. O sea, él parte de este potencial. Este es el punto del cual parte. Él parte de una región en la cual hay un potencial eléctrico de 700 voltios. ¿Y llega hacia dónde? Hacia una región donde existe un potencial eléctrico de 200 voltios. Por lo tanto, la expresión correcta es la número 1. Este de aquí no. Entonces tengan presente siempre ese detalle.
Por eso que en los problemas siempre, ojo, siempre les van a decir de dónde a dónde es desplazada la carga. Bien, borramos y continuamos. Entonces, como ya les había comentado aquí, ahí tenemos que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos la carga por el potencial, ahí está, menos la carga, 20 nano 10 a la menos 9, por el potencial del punto de llegada, que es 200 voltios, menos el potencial del punto de partida, que es 700 voltios. 200 menos 700, eso nos da menos 500. Ese menos, con el menos que está adelante, que es de la definición, se hace más. De ahí que evaluando obtenemos un trabajo de 10 microjoule. Alternativa A. Para esta semana hay una corrección. Si es que aún no les han dado el PDF actualizado, entonces es muy probable que en el PDF que tienen, en la respuesta A, indique menos 10 microjoule. Si es que no tienen aún el PDF actualizado, en la alternativa A aparece como menos 10 microjoule. Pero debe decir, ojo, debe decir 10 microjoule. Esa es la respuesta. 10 microjoule. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Y ahora pasamos al problema número 5. Nos indica aquí lo siguiente. La figura muestra tres superficies equipotenciales, A, B y C, y un campo eléctrico uniforme, donde el potencial VA es 90 voltios, el potencial V sub C 10 voltios. Pregunta, determine el trabajo realizado por el campo eléctrico o por la fuerza eléctrica sobre una partícula con carga Q sub 0, que es negativa, para trasladarla lentamente desde el punto N hasta el punto M. Ojo, vamos a desplazar la carga de N, ojo de N hasta M. Ojo de N hasta M. Ahí vamos entonces a desplazar esa carga. Bien, primero aquí un pequeño bosquejo. Quiero conocer el trabajo del campo eléctrico o también conocido como el trabajo de la fuerza eléctrica. Este hemos visto que es igual a ¿quién? A menos la carga que es desplazada. En este caso la carga es Q sub 0, la cual a su vez es negativa. ¿Esto luego por quién? El potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Entonces, ustedes van a optar por la opción 1 o por la opción 2. ¿Cuál sería la expresión correcta? ¿Opción 1 o la opción 2? Sabiendo que la carga es desplazada de N hacia M. ¿Cuál será entonces la expresión correcta? ¿1 o 2? Sabiendo que siempre entre paréntesis tenemos el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Entonces aquí corresponde a la opción número 1. Este de aquí, no. Ahora, me quedo entonces con la expresión 1. ¿Y de ella qué requerimos para conocer ese trabajo? ¿Tenemos el valor de la carga? Sí, la carga es dato. Esto de aquí se conoce. La carga que es desplazada se conoce. ¿Se conoce el potencial en el punto N? Veamos. Se observa del gráfico que el punto N está sobre esa línea equipotencial VA y el potencial VA es datos del problema. Por lo tanto, el potencial en el punto N debe ser igual a 90 voltios. Él se conoce. ¿Se conoce el potencial en el punto M? Veamos. M está asociado con el potencial VB. Y aquí, lamentablemente, no nos han dado el valor de ese potencial. Por lo tanto, no sé cuánto vale este potencial.
Entonces observo aquí que para conocer el trabajo de esa fuerza eléctrica es necesario conocer previamente o bien el potencial en M o bien ya esta diferencia, potencial de M menos el potencial de N. Bien, hasta aquí hemos hecho el bosquejo, ahora vamos a plantear cómo se podría esto solucionar. Para esto también vamos a tener en cuenta esta expresión. Hemos visto en su momento que el potencial mayor menos el potencial menor es igual a ¿quién? A la magnitud del campo eléctrico por la distancia. Esta distancia puede pasar a dividir y de ahí obtenemos esto, potencial mayor menos potencial menor y todo esto entre la distancia. Esta es la expresión que vamos a utilizar para conocer esa diferencia de los potenciales en los puntos N y M. Me explico de la siguiente manera. Tenemos ahí que el campo eléctrico es igual a ¿quién? A esa diferencia potencial entre esa distancia. Vamos a considerar aquí dos potenciales que sean conocidos y lo vamos a esto a comparar con dos potenciales desconocidos. Por ejemplo, ¿qué potenciales eléctricos son conocidos? Tanto en A como en C, ¿correcto? Y planteamos así, potencial mayor, que es el potencial en A, menos el potencial menor, que es en C, y eso entre la distancia que los separa. ¿Esto va a ser igual a quién? Ahora aquí vamos a considerar esa diferencia. Potencial eléctrico mayor, que es en el punto N, menos el potencial eléctrico menor, que es en el punto M. Y eso entre la distancia que los separa. Y reemplazamos. ¿Cuánto es el potencial en el punto A? 90 voltios. En el punto C, o el potencial en C, 10 voltios. Esto entre la distancia que los separa. Del gráfico, esa distancia es equivalente a 8L. ¿Esto es igual a quién? Al potencial mayor, que es en N, menos el potencial menor, que es en M, y eso entre la distancia que los separa. Y según el gráfico, eso equivale a 5L. De aquí L con L se cancela, 90 menos 10, 80, entre 8, 10, y por 5, 50. Entonces, ojo, entonces el potencial en N menos el potencial en M es igual a 50 voltios. Hasta aquí nada más una pequeña pausa. Hasta aquí nada más, pulgar arriba, si me ha dejado entender hasta aquí. Hasta aquí nada más, pulgar arriba, si vamos bien, si me ha dejado entender hasta aquí la explicación. Ok, perfecto. Continuamos. Ya con esta información ya puedo conocer el trabajo. Como les comentaba, esto es igual a menos la carga que es desplazada por el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Pero noten aquí un detalle, ¿ah? Noten aquí un detalle. Lo que yo he obtenido previamente es esta diferencia, n menos m. Lo que yo he obtenido es n menos m. Y eso es igual a 50. Pero cuando observo aquí, tengo el potencial del punto de llegada, que es m, menos el potencial del punto de partida, que es n. Entonces, si esto que he encontrado es igual a 50 voltios, entonces esto que se encuentra aquí debe ser igual a ¿cuánto? 50 o menos 50 voltios. Y he encontrado esto que es 50 voltios. Pero aquí observo que es M menos N. Entonces ese resultado, ¿cuánto debe ser? Menos 50 voltios. ¿Correcto? Ahora sí, reemplazamos. Atentos aquí. Ahí tenemos adelante el signo menos, que es por la definición. Luego, la carga Q sub 0 es igual a menos 5 milicoulomb. Ahí está, menos 5 mili, con todo y su signo que corresponda. Y luego esto por esa diferencia. Esa diferencia, como ya les había comentado, es igual a menos 50 voltios. Menos por menos nos da más. Y más por este menos nos va a dar menos. De ahí que finalmente el trabajo del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica es igual a menos 250 milijoule. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura.
Con eso tenemos entonces los problemas 1, 2, 3, 4 y 5. Al inicio planteé el problema 2, luego el problema 4, de ahí pasé al problema 1, luego al 3 y ahora al 5. Bien, continuamos. Bien, con esto cerramos entonces la parte de potencial eléctrico. Ahora vamos a lo que corresponde al condensador. Nos dice lo siguiente. Un condensador o capacitor es un sistema conformado por dos conductores que tienen cargas eléctricas de igual magnitud y de signos contrarios, entre los cuales existe una diferencia de potencial. Por ejemplo, acá les muestro tres tipos de condensadores o capacitores. El de la izquierda se le conoce como un capacitor o condensador cilíndrico. El que se encuentra al medio es uno esférico. Y el que se encuentra a la derecha es el condensador o capacitor de placas planas paralelas. En cualquiera de las tres se observa lo siguiente, que están conformados por conductores de cargas iguales en magnitud pero de signos contrarios. Por ejemplo, aquí un positivo con un negativo. Aquí un positivo con un negativo. Y aquí también un positivo con un negativo. Siempre de signos opuestos. ¿Correcto? Siempre de signos opuestos. Bien. Hasta aquí pueden tomar la captura mientras les hago el siguiente comentario. De los tres casos, el que vamos a analizar, ya que estamos a nivel pre, entonces vamos a analizar el más sencillo, es el de placas planas paralelas, que es el que corresponde a la derecha. Ese es el que vamos a analizar. Ahora, quizás algunos se preguntarán, profe, ¿y para qué sirve un condensador? Bien, los condensadores sirven, por ejemplo, para almacenar carga eléctrica o también energía eléctrica, y eso se ha aprovechado de forma casi instantánea. Una aplicación de esto, por ejemplo, se da en las cámaras fotográficas, que tienen un flash incorporado, o también los celulares. Posiblemente alguno se ha tomado un selfie y digamos que su celular es tan moderno que tiene un flash en la cámara delantera. O comúnmente, lo que tiene la mayoría es el flash en la parte posterior del celular, ¿cierto? Entonces ustedes toman una foto con el flash activado y ese flash dura cuestión de segundos. ¿Cómo es que funciona el flash? Porque internamente en el circuito lleva un conjunto de condensadores que permite almacenar esa carga eléctrica o esa energía eléctrica y luego sea aprovechada de forma casi instantánea. Bien, continuamos. Ahora, como les comentaba, de esos tres casos nos vamos a concentrar en el capacitor de placas planas paralelas. Por ejemplo, tengo aquí que la placa superior está cargada positivamente y la placa inferior está cargada negativamente. Ambas placas planas paralelas tienen igual área y además tienen una cierta distancia de separación d. Muy bien, con esta información ya podríamos conocer el valor del condensador o del capacitor. A eso se le conoce como la capacitancia o capacidad del condensador y se va a representar muchas veces con la letra C mayúscula. Entonces planteamos aquí que la capacitancia de ese condensador es igual a la permitividad eléctrica del material colocado entre las placas por el área de las placas planas paralelas y todo esto entre la distancia que las separa. De aquí se observa entonces lo siguiente, que el valor del condensador, o sea, su capacitancia o capacidad, depende de la geometría, depende de qué tanto es el área y de qué tanto sea la distancia de separación. Esto les indico por lo siguiente. Muchas veces en el examen les van a preguntar, la capacitancia o la capacidad del condensador depende de la carga almacenada, verdadero o falso. O también les plantearán así, a mayor carga, mayor capacitancia, a menor cantidad de carga, menor capacitancia. Cualquiera de esas proposiciones que les he planteado es
falsa. Cualquiera de ellas es falsa. Y es que, ojo, la capacitancia o capacidad del condensador no depende de la cantidad de carga que almacena, tampoco de la diferencia de potencial al cual está sometido. Depende en este caso de su geometría, de qué tanto es el área y de qué tanto sea la distancia de separación entre ellas. Bien, les había comentado además que un capacitor almacena carga y energía eléctrica. ¿Cómo conocer la carga que almacena este condensador? Sencillo, se evalúa como el valor del condensador, o sea, su capacitancia o capacidad, por la diferencia de potencial. ¿Y cómo se puede conocer esa diferencia de potencial? Lo tenemos aquí abajo como la magnitud del campo eléctrico por la distancia. Quizás se preguntarán, profe, ¿y qué campo eléctrico tenemos que incluir aquí? Bien, por ejemplo, tenemos aquí un gráfico del medio, aquí, donde justamente la carga o la que se encuentra en la placa superior está cargada positivamente y la placa inferior está cargada negativamente. Entonces, entre las placas planas paralelas, en esta región, ahí va a existir un campo eléctrico resultante. Ese campo eléctrico resultante en esa región es saliente de la carga positiva y es entrante a la carga negativa. Por eso que se observan esas flechitas en dirección hacia abajo. Con respecto a la carga positiva es saliente y respecto a la carga negativa es entrante. Entonces en esa región vamos a obtener un campo eléctrico resultante. De tal manera que para conocer la diferencia potencial, multiplicamos ese campo eléctrico resultante, pero su magnitud, con la distancia que separa a esas placas planas paralelas. Bien, ahí tenemos entonces la capacidad o capacitancia, la carga que almacena y la diferencia de potencial o voltaje. Hasta aquí pueden tomar la captura. También hay que tener presente que la capacidad o capacitancia del condensador en el sistema internacional se mide en faradio, que va a ser representado a su vez con la letra F mayúscula. La carga se representa en el sistema internacional en coulombs y la diferencia de potencial o voltaje en voltios. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Hasta aquí tenemos el valor del condensador, o sea, su capacitancia, la carga que almacena y su diferencia potencial. Pero recordar que yo les había propuesto que un condensador almacena carga eléctrica y además energía eléctrica. Ahora vamos a conocer la energía eléctrica. Entonces, ese condensador almacena carga y con ello también energía eléctrica. ¿Cómo hallar esa energía eléctrica? Tenemos aquí tres opciones equivalentes. Por ejemplo, el de la izquierda nos dice que esa energía eléctrica que almacena el condensador es igual a un medio de la carga almacenada en el condensador y esto luego por la diferencia de potencial. La segunda expresión es un medio del valor del condensador, o sea, su capacitancia, por la diferencia de potencial elevado al cuadrado. Y la tercera expresión nos dice que es un medio de la carga almacenada en el condensador elevado al cuadrado entre el valor del condensador. Le voy a colocar aquí una numeración. Digamos que esta sea la expresión 1, esta de aquí la expresión 2 y esta la expresión 3. Ahí tenemos tres expresiones equivalentes para conocer la energía que almacena un condensador. Quizás algunos se preguntarán, profe, ¿y cuándo voy a utilizar la primera, la segunda o la tercera expresión? Eso básicamente va a depender de los datos del problema. Me explico. Puede ser que en el examen les planteen que se tiene un condensador de capacitancia 10 microfaradios y que está sometido a una diferencia de potencial o voltaje de 5 voltios. Pregunta, determine la energía almacenada en el condensador. Bien, no les voy a pedir, ojo, no les voy a pedir el cálculo numérico, no les voy a pedir eso.
pero sí les voy a pedir que me indiquen qué expresión utilizarían rápidamente en función de esos dos datos. Les preguntan la energía y les dan los datos, la capacitancia y la diferencia potencial. ¿Cuál de las tres expresiones utilizarían rápidamente a partir de esos datos? ¿La expresión uno, 2 o 3? 2. Así es, muy bien, la número 2. Entonces, ojo, la elección de cualquiera de esas tres expresiones depende básicamente o principalmente de los datos del problema. Si les dan, por ejemplo, aquí el valor del condensador y la diferencia potencial en él, y les preguntan la energía, entonces me conviene utilizar rápidamente la expresión número 2. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos con las conexiones de los condensadores. Estas pueden estar en serie o quizás en paralelo. Por ejemplo, voy a iniciar con un circuito conformado por 4 condensadores y una fuente pila o batería, o sea, el circuito que se muestra aquí a la izquierda. Ahí tenemos una fuente pila o batería y por aquí dos condensadores, C1 y C2. Ahora aquí un detalle. Un condensador se va a representar gráficamente de la siguiente manera, con dos barritas en paralelo de igual tamaño. Donde yo observe este en un circuito, esto nos da a entender un capacitor, ¿correcto? Esa es la forma gráfica de representar un condensador en un circuito. Dos barras paralelas de igual tamaño. Por eso que aquí les comento que tenemos 4 condensadores, ¿correcto? 4 condensadores en este circuito. Bien, vamos a identificar por lo pronto cómo están conectados los condensadores 1 y 2. ¿Cómo están ellos? ¿En serie o en paralelo? Veamos. Se plantea que dos o más condensadores están conectados en serie cuando ellos están conectados uno a continuación del otro. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar tres condensadores conectados en serie. Ahí está C1, C2 y C3. Ahí los tres se encuentran en serie. Ahora, ¿qué sucedería si de pronto yo colocara un cuarto condensador entre 2 y 3? Ahora, ¿qué condensadores se encuentran en serie? ¿Seguirán en serie 1, 2 y 3? ¿O quizás ahora están en serie 1 y 2? ¿O quizás están en serie 3 y 4? ¿Qué condensadores ahora se encuentran en serie? Si no existiera el condensador 4, si él no existiera, entonces estarían en serie 1, 2 y 3. Pero si yo colocara un cuarto condensador entre 2 y 3, entonces ese cuarto condensador impide que 1, 2 y 3 ahora se encuentren en serie. Allí solamente estarán en serie 1 y 2. Solamente ellos están en serie. Quizás me dirían, profe, no, mire, están en serie 1, 2 y 4. Ya, pero ¿qué sucede? Si yo considero que 1, 2 y 4 están en serie, observo que entre 2 y 4 tenemos al condensador 3. Ese condensador impide que 1, 2 y 4 estén en serie. Quizás me dicen, profe, 3 y 4 están en serie, aparentemente. ¿Qué ocurre? Que entre 3 y 4 tenemos al condensador 2 y ese condensador impide que 3 y 4 estén conectados en serie, ¿correcto? Bien, entonces regresemos al circuito original y ahí tenemos que los condensadores 1 y 2 están uno a continuación del otro. Por lo tanto, ambos están conectados en serie. Muy bien. Ahora voy a agregar aquí al condensador 3 y 4.
Ahora, ellos, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo estarán conectados aquí los condensadores 3 y 4? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo, así es, muy bien. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué me han dicho por ahí, o quizás han pensado por ahí que están en paralelo? Quizás algunos lo están relacionando con la parte geométrica. Y ahora aquí un detalle. Ojo, ojo, el concepto de paralelo, ojo, el concepto de paralelo en geometría es totalmente distinto al concepto de paralelo en circuitos y en particular para el de condensadores. Ojo, el concepto de paralelo que ustedes manejan perfectamente en geometría es totalmente diferente al concepto de paralelo para circuitos y en este caso en particular para condensadores. Entonces, ¿cómo sé que 3 y 4 efectivamente están en paralelo si no es por la geometría? Entonces, para esto vamos a hacer una distribución de puntos. Me explico. Voy a colocar un punto o una letra en la esquina superior izquierda. Le coloco aquí el punto M. Hay que tener presente que un punto no puede pasar al otro lado de cualquier elemento, llámese un condensador o una fuente pila o batería. Entonces, al otro lado del condensador 1 voy a colocar otra letra u otro punto, por ejemplo N. N no puede pasar al otro lado del condensador 2, está prohibido. Entonces al otro lado voy a colocar otra letra u otro punto, por ejemplo O. Y si él es O y esto de aquí es un alambre, lo que sí puede hacer un punto es desplazarse libremente a través de un alambre. Por eso que si este punto es O y este es un alambre, entonces esta esquina superior derecha también le puedo asignar como el punto O. Esos puntos O no pueden pasar al otro lado del condensador 3 o del condensador 4. Entonces al otro lado voy a colocar otro punto, otra letra, por ejemplo P. Y como todo este es un alambre, ese punto P se puede desplazar libremente a través de él. Por eso que si este es P, él es P, y aquí también, en la esquina inferior izquierda, también punto P. ¿Para qué he planteado esto? Se observa aquí lo siguiente, que el condensador 3 está ubicado entre los puntos O y P, y el condensador 4 también está ubicado entre los puntos O y P. ¿Qué quiere decir? Que 3 y 4 están compartiendo puntos en común, y eso quiere decir que están conectados en paralelo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de pronto se conectara un quinto condensador de la siguiente manera? Conecto aquí un quinto condensador. Entonces, ¿cómo estarán conectados simultáneamente los condensadores 3, 4 y 5? ¿Cómo estarán conectados simultáneamente esos tres condensadores 3, 4 y 5? ¿En serie o en paralelo? Ahí los tres, por ejemplo, están compartiendo puntos en común, ya que están conectados en los extremos O y P. Por lo tanto, los tres simultáneamente estarían conectados en paralelo. ¿Correcto? Esa es una forma de identificar la conexión paralelo. Ojo, no es por la geometría. Ojo, no es por la geometría. Bien, ahora vamos a retirar a los condensadores 1, 2 y 3, 4. Los que están en serie y los que están en paralelo. Y en su lugar los voy a reemplazar por sus equivalentes. Y la pregunta es la siguiente, profe, ¿dónde voy a colocar a esos condensadores equivalentes que estoy reduciendo? Porque quizás algunos ya saben cómo hallar el equivalente de la conexión serie, producto entre la suma, y cuando es en paralelo simplemente la suma. Perfecto. Pero a veces se tiene duda, profe, ¿y ese condensador que estoy retirando y lo voy a sustituir por su equivalente, dónde lo voy a colocar en el circuito? ¿Donde yo quiera? No, tiene una ubicación específica. Para saber esa ubicación específica es que se hace previamente esa distribución de puntos. Me explico. Se observa que los condensadores 1 y 2 están en serie. Muy bien, ellos están en serie.
Yo los voy a retirar y en su lugar voy a conectar a su equivalente. El equivalente de ambos necesariamente va en los extremos M y O. Ahí va conectado, en los extremos M y O. Luego voy a retirar a los condensadores 3 y 4 que están en paralelo. Los retiro y en su lugar voy a conectar al equivalente de ambos. ¿Y dónde va a ir conectado ese equivalente? En los puntos extremos O y P. Ahí tiene que ir conectado el equivalente de 3 y de 4 en los extremos O y P. Entonces tenemos aquí la fuente que según el gráfico está ubicado entre los puntos M y P. Ahí está, M y P. Por acá tengo el punto P y luego graficamos. Indicamos aquí el equivalente de 1 y de 2, ahí está, entre los extremos M y O. Y el equivalente de 3 y de 4, ahí lo tenemos, en los extremos O y P. Muy bien. Ahora, en este circuito tenemos ahora dos condensadores. Al inicio teníamos 4, ahora tenemos 2. Ya estamos simplificando el circuito. Esto ya es más fácil que el original. Pero aquí, ¿cómo están conectados esos dos condensadores? ¿Cómo están conectados esos dos condensadores? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están conectados esos dos condensadores? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie? En serie, muy bien, porque va una a continuación del otro. Perfecto. Ahora, yo voy a retirar a esos dos condensadores y en su lugar lo voy a sustituir, lo voy a reemplazar por su equivalente. Y ese equivalente debe estar luego conectado en los extremos M y P. Retiramos. Ahí está. Esos dos se encuentran en serie, como bien han comentado. Y lo reemplazamos por su equivalente, que debe estar necesariamente en los extremos M y P. Muy bien. Hasta aquí hemos hecho la reducción gráfica del circuito, ¿correcto? Hasta aquí hemos hecho la reducción gráfica del circuito. Y hemos llegado a obtener un solo condensador, un único condensador. Ese condensador que se ha encontrado se le conoce como el condensador equivalente del circuito. Él en especial es el condensador equivalente de circuito. ¿Y qué de especial tiene? Que ese condensador equivalente del circuito almacena toda la carga eléctrica o también toda la energía eléctrica del circuito. Por ejemplo, en el examen les pueden dar este circuito, como el de la izquierda, y les preguntan, determine la carga total del circuito o la energía total del circuito. Para eso van a tener que reducir adecuadamente y llegar a obtener un solo condensador, un único condensador. Y él es el que almacena toda la carga o también toda la energía eléctrica del circuito, ¿correcto? Bien, hasta aquí, como les comentaba, hemos hecho la reducción gráfica del circuito, pero ahora vamos con las propiedades. Primero con la conexión serie. Tengo aquí los condensadores 1 y 2 conectados en serie. Les voy a asignar una cierta cantidad de carga. Carga 1 para él y carga 2 para este otro. ¿Qué se cumple? Que cuando ustedes tienen dos o más condensadores conectados en serie, sus cargas eléctricas siempre, ojo, siempre son iguales. Inclusive igual en dónde? En la carga de su condensador equivalente. Me explico. Supongamos que el condensador 1 almacena una carga de 10 microcoulomb. Entonces, el condensador 2 también debe almacenar esa misma cantidad de carga, 10 microcoulomb. Eso es porque están conectados en serie. Yo retiro estos dos y reemplazo por su equivalente. ¿Y qué cantidad de carga está almacenando ese equivalente? También 10 microcoulomb. Esa es la propiedad para la conexión serie. Ahora vamos con el voltaje o la diferencia potencial. Le asigno un voltaje V1, un voltaje V2 y aquí un voltaje para ese equivalente. ¿Qué se cumple? Que el voltaje en el condensador 1 más el voltaje en el condensador 2 es igual al voltaje en el condensador equivalente. Y finalmente, ¿cómo hallar el valor de ese condensador equivalente que proviene de la conexión serie? Con la suma de las inversas. O sea que 1
entre el valor del condensador 1 más 1 entre el valor del condensador 2 es igual a 1 entre el valor del condensador equivalente de ambos. ¿Correcto? Y a partir de ahí despejando, ¿qué se obtiene? Que el condensador equivalente de 1 y de 2 de la conexión serie es el producto entre la suma. Pero ojo que esto es válido para dos condensadores en serie. De lo contrario, tengo que aplicar la definición, que es esta. A partir de esa definición se llega a esta otra, que quizás algunos lo conocen. Pero ojo, esto es válido para dos condensadores en serie. Bien, ahora vamos para la conexión en paralelo. ¿Quiénes están en paralelo? 3 y 4. Le asigno una cierta cantidad de carga. Carga de 3 y carga de 4. ¿Correcto? Este 3 está medio extraño. Un ratito. Ahí está mejor. Y planteamos ahora, para la conexión paralelo, que se cumple. Con respecto a la carga, que la carga en 3 más la carga en 4 es igual a la carga que almacena su condensador equivalente. Ahora, con respecto al voltaje, le voy a indicar aquí un voltaje V3, un voltaje V4 y un voltaje en el equivalente. ¿Qué se cumple para la conexión paralelo? Que el voltaje en cada uno de esos condensadores en paralelo son iguales e inclusive en el equivalente. Por ejemplo, si el voltaje del condensador 3 es de 10 voltios, entonces el voltaje en el condensador 4 también debe ser 10 voltios. Yo puedo retirar estos dos que están conectados en paralelo y lo reemplazo por su equivalente. Y el equivalente también tiene un voltaje de 10 voltios, ¿correcto? Y finalmente, ¿cómo obtengo el valor de ese condensador equivalente que proviene de la conexión paralelo? Sencillo, sumando los valores de los condensadores conectados en paralelo. Nada más. Y finalmente aquí, ustedes me indicaron en este circuito del medio que los condensadores 1, 2 y 3, 4 están en serie. Muy bien. Si es así, si eso es correcto, entonces les hago la pregunta. ¿Cómo deben ser las cargas en esos dos condensadores, en el 1, 2 y en el 3, 4? ¿Esas cargas deben ser iguales o deben ser diferentes? Aquí tenemos que los condensadores 1, 2 y 3, 4 están conectados en serie, ¿cierto? Entonces, por la propiedad vista anteriormente, ¿cómo debe ser la carga en dichos condensadores? ¿Iguales o diferentes? Ahí las cargas deben ser iguales. E inclusive, ¿igual en dónde? En el equivalente de ambos. Ahí lo tenemos. La carga en el equivalente 1, 2 es igual a la carga en el equivalente 3, 4. Y esto a su vez es igual a la cantidad de carga que almacena su condensador equivalente, que en este caso coincide además con la del circuito. Como están conectados en serie, a su vez que se cumple, que el voltaje en el equivalente 1, 2 más el voltaje en el equivalente 3, 4 es igual al voltaje de su condensador equivalente, que nuevamente aquí coincide con la del circuito. ¿Y cómo obtener el valor de ese condensador equivalente del circuito? Como él proviene de una conexión serie, eso se evalúa con la suma de las inversas. 1 entre el valor del condensador 1, 2 más 1 entre el valor del condensador 3, 4 es igual a 1 entre el valor de su condensador equivalente. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja. Hay que reconocer adecuadamente qué condensadores están en serie y quiénes en paralelo. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese tipo de conexión, las propiedades, las propiedades son totalmente diferentes. Para la conexión serie, se plantea que las cargas son iguales en cada uno de los que están conectados en serie. En cambio, en la conexión en paralelo, lo que tienen en igual valor es el voltaje.
Y también, una vez que hemos reconocido quiénes están en serie y quiénes en paralelo, vamos a poder determinar el valor del equivalente. Como observan ahí, es diferente cómo hallar el equivalente de la conexión serie que de la conexión paralelo. Por eso, ojo, moraleja, es importante reconocer adecuadamente quiénes están en serie y quiénes en paralelo, y según eso aplicar las propiedades que le correspondan. Y una forma de poder reconocer ello es haciendo una distribución de puntos. Por eso mi recomendación es que ustedes hagan una distribución de puntos. Quizás ya con la práctica, ¿no? O quizás algunos ya lo manejan esto, van a poder prescindir de la distribución de puntos. Pero en un principio yo les recomiendo hacer eso. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 6. Bien, nos dice, en el arreglo de condensadores que se muestra en la figura, nos dan aquí los valores de los condensadores 1, 2, 3 y 4, y además la diferencia de potencial o voltaje. Pregunta, determine la carga eléctrica que almacena el condensador C2. Veamos. Se sabe que la carga en un condensador es igual al valor del condensador por su diferencia de potencial o voltaje. Y en particular yo quiero conocer en el condensador 2. Entonces, para hallar la carga en ese condensador, vamos a multiplicar el valor de ese condensador por su diferencia de potencial. ¿Qué es lo que se conoce hasta aquí? El valor de este condensador. Eso es dato. Eso vale 6 microfaradios. Eso es dato. ¿Qué es lo que no es dato? ¿Qué es lo que aún no se conoce? La diferencia de potencial en ese condensador C2. Ahora, ¿cómo voy a conocer esa diferencia de potencial? Para eso hay que observar el circuito y poder determinar quiénes están en serie y quiénes en paralelo, para de esa manera reducir el circuito a algo más fácil, algo mucho más sencillo de analizar, porque así tal como está, es complejo. Entonces, vamos a plantear aquí una distribución de puntos. ¿Sí? Voy a colocar aquí algunos puntos. Ustedes pueden colocar sus iniciales si así lo desean. Por ejemplo, aquí voy a colocar el punto M. Ese punto M no puede pasar al otro lado, ya sea de un condensador o de una fuente pila o batería. Entonces aquí al otro lado voy a colocar otro punto u otra letra, por ejemplo N. Y lo que sí puede hacer un punto es desplazarse libremente a través de un alambre. Entonces si él es N y este es un alambre, entonces este punto también lo puedo asignar como N. N no puede pasar al otro lado, ya sea de C3, de C4 o de C2. Entonces al otro extremo voy a colocar otro punto u otra letra, por ejemplo O. Si este punto es O y todo ese es un alambre que está en forma de L, entonces él también puede ser O. Él también puede ser O. Este de aquí también, punto O. Y él también, el punto O. Muy bien. Ahí entonces, a ver, dígame, ¿qué condensadores se encuentran conectados en paralelo? A ver, observen ahí. A ver, indíqueme qué condensadores están conectados en paralelo. ¿Quién con quién? C1 con C3, C3 con C4, C2 con C4, C2 con C3, C1 con C2. ¿Quiénes se encuentran conectados en paralelo? Sabiendo, ojo, que no tiene nada que ver aquí la parte geométrica. Aquí el concepto geométrico no tiene nada que ver. Sí, creo que alguien me respondió, pero no lo escuché muy bien. A ver si lo podría repetir o también escribir en el chat. ¿Qué condensadores están conectados en paralelo? Les ayudo, les doy una pequeña ayudita, miren. C3 está ubicado entre N y O. C4 está ubicado entre N y O. C2 también está ubicado entre N y O.
Por lo tanto, esos tres condensadores se encuentran conectados en paralelo. Los tres se encuentran conectados en paralelo. Yo los podría retirar y en su lugar conectar al equivalente de esos tres. Ahora la pregunta es, ¿y dónde lo voy a conectar? ¿Donde yo quiera? No. Él tiene una ubicación específica. Para eso voy a seguir los puntos que hemos distribuido previamente. Se observa que la fuente está ubicada en los extremos M y O. Ahí lo tenemos. Se observa que el condensador 1 está ubicado en los puntos extremos M y N. Ahí está, M y N. Si él es O y este es un alambre, él también vale como O. Y finalmente, yo retiro a estos tres que están conectados en paralelo y en su lugar voy a conectar al equivalente. El equivalente de esos tres debe estar necesariamente en los extremos N y O. Ahí está. En los extremos N y O, ahí debe estar conectado el equivalente. Ese equivalente, ¿cómo lo obtengo? Con la suma directa de sus valores, o sea, del valor de C2, C3 y C4. Aquí, perdón, debe ser C2, C3 y C4. ¿Correcto? C2 más C3 más C4. Entonces sumamos ahí 6 más 10 más 4 y eso nos va a dar 20 microfaradios. Entonces este condensador equivalente de esa conexión paralelo vale 20 microfaradios. Muy bien. Continuamos. Ahora aquí, estos dos condensadores, C1 y C, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? Estos dos condensadores, ¿cómo están conectados ahora? ¿En serie o en paralelo? Serie. En serie, muy bien. Entonces yo los puedo retirar y en su lugar conectar a su equivalente. Ahí está. Pero como están conectados en serie, ¿qué propiedad tienen en común? La carga. Entonces yo le puedo asignar aquí una carga Q para C1 y una carga Q para ese equivalente de los tres conectados en paralelo. Ahora, como están en serie, yo los puedo retirar y en su lugar conectar a su equivalente. Y ese equivalente, finalmente, debe almacenar también la misma cantidad de carga, ya que cuando están conectados en serie, ¿qué se cumple? Que las cargas que almacenan son iguales e inclusive esa cantidad de carga lo almacena ¿quién? El equivalente de ambos. Ahora, ¿cuánto vale ese condensador equivalente? Él proviene de una conexión en serie y eso se evalúa con producto entre la suma, o sea, 5 por 20 entre 5 más 20 y eso nos va a dar 4 microfaradios. ¿Correcto? Eso nos va a dar 4 microfaradios. Y se preguntarán, profe, pero ¿y para qué he hecho todo esto si nos preguntan la carga del condensador 2? ¿Cierto? No sé si se ha percatado de un detalle. Aquí habíamos planteado esto inicialmente. Les había indicado que para conocer la carga, debo de conocer el valor del condensador, eso es dato, pero también la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial aún no sé cuánto vale, pero ¿qué ocurre? Miren, me habían indicado ustedes que el condensador 2, 3 y 4 están en paralelo. Si ellos están en paralelo, entonces ¿cómo debe ser el voltaje en el condensador 2, 3 y 4? Deben ser iguales. Y ese voltaje en el condensador 2, 3 y 4 a su vez debe ser igual ¿en dónde? En su equivalente. Y para conocer en este caso el voltaje en ese equivalente, va a ser necesario conocer previamente su carga. ¿Y cómo puedo conocer la carga en ese equivalente de 2, de 3 y de 4? Para eso hemos reducido este circuito a este otro y ahí va a ser más fácil conocer la carga que almacena el condensador equivalente del circuito, ya que ahí multiplicamos sencillamente el valor del condensador por su diferencia de potencial. ¿Y cuánto es la diferencia de potencial para este condensador equivalente? Aquí se observa que la fuente pila o batería
y ese condensor equivalente, ambos están conectados en los extremos M y O. Esto quiere decir que ambos están conectados en paralelo y por lo tanto, sus voltajes o diferencias de potenciales son iguales. ¿Cuánto es el voltaje de esta fuente? 20 voltios. Por lo tanto, el voltaje en ese equivalente circuito también es de 20 voltios. Ahí multiplicamos entonces el valor de ese condensador equivalente por su diferencia potencial y esto nos da una carga de 80 microcoulomb. Hasta aquí ya sería una pregunta de examen. Hasta ahí nada más sería una pregunta de examen. Determine la carga total del circuito. Respuesta 80 microcoulomb. Hasta aquí ya sería una pregunta de examen. Determine la carga total del circuito. Respuesta 80 microcoulomb. Ahora, esta es la ida. Ahora vamos a hacer el regreso. Esta es la ida, ahora vamos a hacer el regreso. Como ya conocemos la carga en el equivalente del circuito y sabemos que esa carga Q es igual a la carga en el condensador 1 y en el condensador C, ya que ellos estaban conectados en serie, planteamos así. La carga en este condensador C, es igual ¿a quién? Al valor de ese condensador por su diferencia de potencial. ¿Cuánto es la carga en él? 80 microcoulomb. Esto es igual ¿a quién? Al valor de ese condensador que vale 20 microfaradios por su diferencia de potencial. Despejando, obtenemos que la diferencia de potencial o voltaje en el condensador C es igual a 4 voltios. Seguimos retrocediendo. Y hemos hecho la ida, ahora hacemos el regreso. Seguimos retrocediendo. Ese condensador C, es el equivalente ¿de quién? De 2, de 3 y de 4, que proviene de una conexión en paralelo. Y cuando dos o más condensadores están conectados en paralelo, ¿qué tienen cada uno de ellos en común? El voltaje. Y ese voltaje a su vez es igual en su equivalente. Si ese equivalente tiene un voltaje de 4 voltios, eso implica que el voltaje en el condensador 2, 3 y 4 también debe ser igual a 4 voltios, y en particular en el condensador 2. Por eso que finalmente su carga es igual al valor de ese condensador, que es de 6 microfaradios por su diferencia potencial o voltaje, que es 4 voltios. De ahí que esa carga que almacena es de 24 microcoulomb. Bien, hasta ahí tenemos la solución del problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, no se asusten, no se alarmen, que un problema similar a este es imposible que se les plantee en el examen. Así tal como está, es imposible que se les plantee en el examen, ya que como ven, tiene muchos pasos. Una pregunta de examen con estos mismos datos sería sencillamente, determine la carga total del circuito. O también podría ser, determine el condensador equivalente del circuito. Hasta ahí sencillamente y hacer una pregunta de examen. Lo otro es porque estamos en clase. Bien, hasta ahí terminen de tomar la captura. Por eso, ojo, mi recomendación es que ustedes hagan una distribución de puntos. De esa manera van a reconocer más fácil qué elementos, qué condensadores están en serie y en este caso quiénes están en paralelo. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva, que es el problema número 7. A ver, nos dice lo siguiente. Dado el sistema de 5 capacitores idénticos que se muestra en la figura, halle la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Ojo, yo quiero conocer el equivalente entre los puntos extremos A y B. Para esto va a ser necesario una distribución de puntos, para saber quiénes están en serie y quiénes en paralelo. Voy a partir de los puntos A y B, que es dato del problema. Entonces, si este punto es A y este es un alambre, entonces este punto también lo puedo asignar como A. Ahora aquí, si este punto es B y este es un alambre, entonces él también lo puedo asignar como B.
y A también lo puedo asignar como B. Lo que no puede hacer B o el punto A es pasar al otro lado de esos condensadores. Entonces al otro extremo voy a colocar otra letra. Por ejemplo aquí el punto M. Y si él es M y este es un alambre, entonces él también puede ser el punto M. Listo. Bien. Aquí he colocado los condensadores con diferentes colores. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que están conectados estos dos condensadores representados en color azul? Ellos dos, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? Estos dos. Serie. En serie, muy bien, perfecto. ¿Y cómo están conectados estos dos condensadores que están dados en color verde? Esos dos que están en color verde, ¿cómo están conectados? Paralelo. Paralelo, perfecto, muy bien. Y ojo, no es por la geometría. Ojo, no es por la geometría. Aquí están en serie los de color azul, ¿correcto? Porque están una a continuación del otro y los de verde están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten puntos en común, M y B, y por aquí M y B. Por lo tanto, estos dos están en paralelo. Bien. Ahora, yo los voy a retirar. ¿Sí? Yo los voy a retirar a esos dos que están en serie y esos dos que están en paralelo. Y los voy a reemplazar por su equivalente. Por ejemplo, el equivalente de la conexión paralelo, ¿cómo se obtiene? Con la suma. Por lo tanto, él vale como 2C. El equivalente de la conexión serie, ¿cómo se evalúa? Rápidamente, producto entre la suma. Y eso nos va a dar como C medios. Esos equivalentes ahora tienen una ubicación específica. ¿Dónde saber que van a estar ubicados correctamente? Hacemos justamente la distribución de puntos. Tenemos ahí los puntos originales A y B, ¿correcto? Entonces, como este es un alambre, él puede ser asignado como el punto A, y como este es un alambre, este puede ser asignado como el punto B, y aquí también como el punto B. Entonces, estos dos de color azul que están en serie, yo los retiro y en su lugar voy a conectar el equivalente de ambos. Ese equivalente necesariamente va conectado en los extremos A y B, y en este caso vale como C medios. Ahora, tengo este condensador C de color negro que aún no le he tocado. Él está ubicado en los extremos A y M. Este condensador C de color negro está ubicado en los extremos A y M. Ahí está. Luego, yo retiro a estos dos que están conectados en paralelo, estos de color verde. Los retiro y voy a conectar luego a su equivalente. El equivalente de ambos necesariamente debe estar conectado en los extremos M y B. Ahí está, en los extremos M y B. Ahí debe estar el equivalente de esa conexión paralelo. ¿Correcto? Luego, ¿cómo están conectados estos dos condensadores? C y 2C. C y 2C. ¿Cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? C y 2C. ¿Cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? Serie. En serie. Muy bien. Yo los puedo retirar y en su lugar voy a conectar a su equivalente. ¿Correcto? Y el equivalente de ambos luego debe estar en los extremos A y B. El equivalente de ambos luego debe estar conectado en los extremos A y B. Entonces tenemos arriba el condensador C medios, que él está ubicado en los extremos A y B. Correcto. Ahí arriba están los extremos A y B. Y si él es A y este es un alambre, él también puede ser el punto A. Y luego retiro estos dos que están conectados en serie y los reemplazo por su equivalente, que se obtiene con el producto entre la suma. Y eso nos va a dar como 2C tercios. Y ese equivalente luego debe estar ¿en dónde? En los extremos A y B. Ahí lo tenemos. Finalmente,
¿Cómo están conectados estos dos condensadores? C medios y 12 tercios. Finalmente, ¿cómo están conectados esos dos condensadores? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo, así es, porque ambos comparten puntos en común, AB y AB. Perfecto. Yo los puedo retirar y en su lugar conectar a su equivalente. Y finalmente, si hago eso, observo que me está quedando un único condensador, un solo condensador, en los extremos A y B. Y él sería el condensador equivalente del circuito. ¿Y cuánto vale él? Como él proviene de una conexión paralelo, eso se obtiene sencillamente con la suma de los condensadores, o sea, 2 C tercios más C medios. Y eso nos va a dar como 7 C sextos. Allí finalmente reemplazamos el valor de C. ¿Cuánto vale C? Según el problema, es numéricamente igual a 6 microfaradios. Ahí reemplazamos 6 microfaradios. 6 con 6 se cancela y de ahí que el valor numérico del condensador equivalente del circuito es igual a 7 microfaradios. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Ahí los he relacionado con colores, paralelo, serie, con diferentes colores, ¿sí? Para que no se pierda la idea o tengan presente quién con quién es lo que he ido reduciendo. Por eso mi sugerencia es que ustedes hagan una distribución de puntos. Ya quizás con la práctica ya lo van a hacer hasta mentalmente esa distribución de puntos y ya no va a ser necesario que lo planteen. Pero en un principio yo les sugiero que lo hagan, ya que así también ustedes van a saber luego dónde ir conectando a esos condensadores que se están reduciendo. Porque nuevamente, yo no dudo que ustedes sepan cómo calcular el equivalente, la conexión paralelo y la conexión serie. Pero quizás se tiene la duda, profe, ¿dónde voy a conectar ese equivalente que he reducido? Ahí quizás puede estar la duda. Entonces, por eso mi recomendación es que ustedes hagan la distribución de puntos y con ello va a ser más fácil ubicar luego a esos equivalentes que ustedes están reduciendo. Bien, continuamos y pasamos ahora al problema número 8. Nos dice, la figura muestra un arreglo de 5 condensadores conectados a una batería. Determine la energía total en dicho sistema. Recordar que la energía total lo almacena el condensador equivalente de todo el circuito. Para eso va a ser necesario reducir el conjunto de 5 condensadores hasta obtener un solo condensador. Para eso voy a hacer aquí una distribución de puntos. Por ejemplo, aquí en la punta superior voy a colocar el punto M. Luego por aquí otro punto, por ejemplo que sea N. Y como este es un alambre, él también podría ser N. Él también podría ser N. Lo que no puede hacer N es pasar al otro lado del condensador de 3 microfaradios. Entonces ahí voy a colocar otra letra, otro punto. Por ejemplo, el punto O. Si el punto es O, si ese punto es O y esto es un alambre, él también puede ser el punto O. Y él también, ya que todo esto corresponde a un alambre. Hasta ahí confirmen si se aprecia. Hasta ahí confirmen si se aprecia esa distribución de puntos. O quizás hay un pequeño lag. Ahí confirmen, por favor, si se aprecia esa distribución de puntos. O quizás hay un pequeño lag. En mi caso no puedo, recién se puede ver. Ah, ok, gracias, gracias. Si al parecer hay un pequeño lag, ¿no? Un pequeño lag, así es. Ok, gracias. Bien. Ahora, una vez que he hecho la distribución de puntos, entonces observamos aquí lo siguiente. Los condensadores de color verde, el de 4 y 2 microfaradios, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? Los que están en color verde, el de 4 y 2 microfaradios, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo?
Por ejemplo, observo que esos dos de color verde están en los extremos M y N. Por lo tanto, están conectados en paralelo. Estos dos condensadores que están escritos en color marrón, están también en paralelo, porque están en los extremos M y O. M y O. Por lo tanto, estos que están escritos en color marrón también están conectados en paralelo. Yo los podría retirar y en su lugar conectar a su equivalente. ¿Correcto? Yo los podría retirar y en su lugar conectar al equivalente. Entonces vamos con ello. El equivalente además, ¿cómo se obtiene? Sencillamente con la suma. De ahí tenemos 2, 4, 6 y del otro 3 más 3, 6 microfaradios. ¿Correcto? Sí, sí, un minutito y termino. Sí, ahorita termino. Gracias. Bien. Ahora aquí. Hay que tener en cuenta que la fuente pila o batería se encuentra en los extremos N y O. Entonces acá tengo el punto O y por acá el punto N. Observar que el condensador escrito en color negro de 3 microfaradios está en los extremos N y O. Ahí está. El de color negro, 3 microfaradios en los extremos N y O. Retiro a estos dos condensadores de color verde que están en paralelo y en los extremos N y M. Los retiro y en su lugar voy a conectar a su equivalente en los extremos N y M. Retiro a estos dos condensadores en paralelo que están escritos en color marrón y coloco a su equivalente en los extremos M y O. Allí ahora esos dos condensadores están conectados en serie. Retiramos esos dos conectados en serie y lo reemplazamos por su equivalente. Entonces ahí el equivalente sería producto entre la suma, 6 por 6 entre 6 más 6. Y eso nos va a dar 3 microfaradios. Retiramos a esos dos condensadores y reemplazamos por su equivalente, que vale 3 microfaradios. Y acá tengo otro también que vale 3 microfaradios. Esos dos condensadores, ¿cómo estarán conectados? Ambos de 3 microfaradios cada uno. ¿Cómo están conectados? Si sigo teniendo en cuenta aquí la distribución de puntos, ellos están conectados en paralelo. Ellos están conectados en paralelo. Y de ahí que el equivalente, ¿cómo se obtiene? Sencillamente con la suma de ambos. O sea, en este caso el equivalente del circuito vale 6 microfaradios. Y finalmente, quiero conocer la energía que él almacena. Tengo hasta aquí el valor del condensador y además tengo su diferencia de potencial o voltaje. ¿Por qué? Porque esa fuente pila o batería está ubicada en los extremos N y O. Y el equivalente de estos dos que están en paralelo debe estar también conectado en los extremos N y O. Quiere decir que el condensador y esa fuente pila o batería ambos están conectados en paralelo. Y eso implica que sus voltajes deben ser iguales, o sea, en este caso a 10 voltios. Entonces planteamos esta expresión para hallar la energía que almacena un medio del valor del condensador, 6 micro 10 a la menos 6, y esto luego por su diferencia potencial, que es 10 voltios elevado al cuadrado. Y de ahí finalmente se obtiene que esa energía almacenada en el circuito es de 0,3 millijoules. Esa sería finalmente la respuesta. Ahí también tengan presente la relación de colores, paralelo, serie, ¿correcto? Esa relación de colores, para que así se pueda comprender mejor la solución. Hasta ahí pueden tomar la captura y para esta semana todas las respuestas tienen como alternativa A. Para esta semana todas las respuestas tienen como alternativa A. Bien, hasta aquí verifiquen que no les falte alguna diapositiva. Sí, ahí verifiquen que no les falte alguna diapositiva. Y gracias también a ustedes por su like. Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, sigan estudiando y pasen muy bonita noche. Gracias por su participación, su atención. Cuídense mucho.